Hay momentos en los que la historia oficial se siente incompleta, como un libro al que le arrancaron capítulos enteros. Nos enseñaron que la civilización humana tiene apenas unos pocos miles de años, que nuestros ancestros vivían vidas cortas y brutales, que la evolución del conocimiento ha sido lineal y ascendente. Pero cuando miramos con detenimiento los textos antiguos, cuando dejamos que las palabras de culturas separadas por océanos y milenios resuenen en nuestra consciencia, emerge un patrón perturbador. Existe un susurro persistente, una memoria colectiva que habla de algo que perdimos, de una edad donde el tiempo mismo obedecía a otras leyes. Los registros bíblicos nos presentan un enigma que hemos aprendido a ignorar por pura costumbre. Matusalén vivió 969 años. Adán alcanzó los 930. Noé tenía 600 años cuando las aguas cubrieron la tierra. Estas cifras no son errores de traducción ni exageraciones poéticas, aparecen con precisión matemática, repetidas en genealogías cuidadosamente preservadas. Son números específicos, deliberados, que exigen ser tomados en serio. ¿Por qué civilizaciones enteras se tomarían el trabajo de documentar vidas imposiblemente largas si no hubiera un núcleo de verdad en ellas? Pero la Biblia no está sola en esta narrativa. Viajemos por un momento a las tierras entre ríos, donde las tablillas cuneiformes sumerias nos cuentan historias aún más extraordinarias. La lista real sumeria documenta reyes antediluvianos que gobernaron durante decenas de miles de años. El rey Alulim reinó durante 28.800 años. Al-Anjar por 36.000. Estas cifras desafían nuestra comprensión moderna, pero fueron registradas con la misma seriedad administrativa con la que documentaban cosechas y transacciones comerciales. Los sumerios no estaban escribiendo mitología fantástica, estaban preservando lo que consideraban historia factual. Ahora detengámonos aquí, en este umbral entre lo que sabemos y lo que nos han enseñado a descartar. La pregunta que debemos hacernos no es si estos números son literalmente exactos según nuestro calendario moderno, sino qué experiencia humana real están tratando de comunicar. Algo fundamental cambió en la condición humana. Algo se perdió entre esos patriarcas centenarios y nosotros, confinados ahora a apenas 8 o 9 décadas si tenemos suerte. ¿Qué catástrofe biológica, ambiental o tecnológica redujo tan drásticamente nuestra longevidad? La respuesta convencional es simple y reconfortante, son solo mitos, alegorías, malentendidos de sociedades primitivas. Pero esta explicación se desmorona cuando examinamos la consistencia transcultural de estas narrativas. Culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, separadas por vastas distancias geográficas y temporales, todas hablan de una edad dorada donde los humanos vivían siglos. Los Vedas hindúes mencionan yugas donde la longevidad humana era vastamente superior. Los textos chinos antiguos hablan de emperadores que reinaron durante periodos extraordinarios. Los mitos nórdicos, las leyendas mesoamericanas, todos guardan memoria de un tiempo cuando éramos diferentes, cuando vivíamos más. Esta memoria colectiva sugiere algo profundo, que hubo un momento en la historia humana, antes de algún evento catastrófico que llamamos el diluvio, cuando las condiciones de vida en este planeta eran radicalmente distintas. No estamos hablando solo de mejor medicina o nutrición, estamos contemplando la posibilidad de que la biología humana misma funcionara bajo parámetros diferentes. Que nuestra relación con el tiempo, con el envejecimiento celular, con la entropía misma, obedecía a otras reglas. Imaginemos por un momento la existencia de alguien como Matusalén. 969 años de experiencia acumulada, de conocimiento preservado, de sabiduría transmitida directamente sin degradación generacional. Una sola persona podría ser testigo del nacimiento y caída de imperios, del desarrollo completo de tecnologías, de la evolución de ideas a través de siglos. No necesitarían libros para preservar conocimiento, ellos mismos eran bibliotecas vivientes. Esta es una perspectiva que transforma completamente cómo entendemos la posible sofisticación de las civilizaciones antediluvianas. Los textos antiguos insinúan que esta longevidad extraordinaria no era simplemente un regalo genético aleatorio. Había algo en el ambiente, en la alimentación, en el conocimiento disponible,
que sostenía estas vidas prolongadas. Las escrituras hablan de los hijos de Dios que descendieron y compartieron conocimiento con la humanidad. Los sumerios son explícitos sobre los Anunnaki y su papel en elevar a la civilización humana. Existe una narrativa recurrente de seres avanzados, ya sean interpretados como dioses, ángeles o visitantes de otros mundos, que alteraron fundamentalmente la trayectoria humana. Y entonces llegó el diluvio, ese evento fundacional que aparece en más de 200 culturas alrededor del mundo. No fue simplemente una inundación catastrófica, fue un reseteo civilizacional. Después del diluvio, las vidas humanas comenzaron a acortarse generación tras generación. Noé vivió 950 años, pero sus descendientes vieron decrecer sus años progresivamente. Sem vivió 600 años, su hijo 438. Los números siguieron cayendo como si algo esencial se estuviera diluyendo en el linaje humano. ¿Qué se perdió exactamente? Fue el acceso a alimentos divinos, a tecnologías de rejuvenecimiento, a un ambiente atmosférico radicalmente diferente. ¿O fue algo más intangible, un conocimiento genético que fue deliberadamente suprimido? Las tablillas sumerias sugieren que hubo un debate entre los dioses sobre si la humanidad debía seguir teniendo acceso a la inmortalidad. La narrativa bíblica del árbol de la vida, cuidadosamente guardado después de la expulsión del Edén, apunta en la misma dirección: la longevidad extrema nos fue quitada deliberadamente. Ahora nos encontramos en un mundo donde 80 años se considera una vida larga, donde el envejecimiento es aceptado como inevitable, donde hemos olvidado que alguna vez fuimos algo más. Esta amnesia histórica no es accidental. Cada generación que vivía menos tenía menor capacidad de preservar el conocimiento completo de la anterior. La sabiduría se fragmentó, las tecnologías se perdieron. Los secretos de la longevidad se convirtieron en mitos y leyendas que dejamos de tomar en serio. Pero los ecos permanecen. En cada cultura, en cada tradición espiritual, en los rincones más profundos de nuestra memoria colectiva, persiste el recuerdo de que una vez fuimos más. Que caminábamos junto a seres que llamábamos dioses, que nuestros días se medían en siglos, que existía una edad dorada donde la humanidad alcanzó alturas que ahora apenas podemos imaginar. Este no es el comienzo de una historia fantástica. Es el umbral hacia la comprensión de lo que realmente somos y lo que nos fue arrebatado. El reinado de 1000 años no es una profecía futura, es un recuerdo ancestral. Es la memoria de lo que fuimos antes de que algo cambiara, antes de que nuestra longevidad fuera cercenada, antes de que el conocimiento se perdiera en las aguas del diluvio. ¿Y si fue real una vez? Si nuestros ancestros realmente caminaron la tierra durante siglos bajo la tutela de seres avanzados, entonces la pregunta que debe guiarnos no es si esto sucedió, sino por qué nos lo ocultaron y que necesitamos recuperar para volver a reclamar nuestro legado perdido. Matusalén no es simplemente un nombre en una genealogía antigua. Es un desafío directo a todo lo que creemos saber sobre biología humana. 969 años de vida consciente, de respirar, de caminar bajo el mismo sol que nosotros contemplamos. Intentemos por un momento no descartar esta cifra como imposible, sino preguntarnos qué tipo de existencia representaría realmente. ¿Qué significa para la consciencia humana acumular casi un milenio de experiencias, de recuerdos, de transformaciones del mundo a su alrededor? La genealogía del Génesis no nos presenta a Matusalén como una anomalía singular, sino como parte de un patrón establecido. Adán vivió 930 años. Set alcanzó los 912. Enos llegó a 905. Cainán vivió 910 años. Malaleel alcanzó 895. Jared llegó a 962. Estos no son números redondeados ni aproximaciones poéticas. Son cifras específicas que sugieren registros meticulosos de vidas extraordinariamente largas. La precisión misma de estos datos exige que los tomemos en serio. Pero hay algo más en esta lista que merece nuestra atención profunda. Observemos el patrón de decrecimiento después del diluvio. Noé vivió 950 años, nacido antes de la catástrofe. Sem, su hijo que cruzó las aguas con él, alcanzó 600 años. Arfaxad llegó a 438. Sala vivió 433 años.
Geber alcanzó 460 y, generación tras generación, los años de vida disminuyen como si algo esencial se estuviera agotando en el linaje humano, como si la longevidad misma fuera un recurso finito que se diluía con cada nueva descendencia. Esta curva descendente no es accidental ni arbitraria, sugiere la pérdida progresiva de algo concreto. Imaginemos que la longevidad extrema dependía de factores ambientales específicos que existían antes del diluvio. Una composición atmosférica diferente, acceso a alimentos con propiedades extraordinarias, o incluso tecnologías de mantenimiento celular proporcionadas por civilizaciones avanzadas. El diluvio no solo destruyó el mundo físico, eliminó las condiciones que sostenían estas vidas centenarias. Y cada generación posterior heredaba menos de esa capacidad biológica original. Los textos nos cuentan que Enoc, el abuelo de Matusalén, vivió 365 años antes de desaparecer porque caminaba con Dios y fue llevado. Esta narrativa sugiere que la longevidad extrema estaba directamente vinculada a la proximidad con lo divino, con esos seres que las escrituras llaman Elohim o que los sumerios identificaban como Anunnaki. Enoc no murió de manera convencional, fue transportado, lo que implica acceso a tecnologías o conocimientos que trascendían la muerte biológica normal. Su vida, aunque más corta que la de sus contemporáneos, terminó con una transformación en lugar de un deterioro. Matusalén mismo representa el pico absoluto de longevidad humana registrada. 969 años significa que nació cuando Adán aún vivía, que pudo haber conocido personalmente al primer humano y escuchado de sus labios la historia del Edén, del árbol de la vida, de la expulsión y la pérdida. Matusalén era un puente viviente entre el principio de la humanidad y el diluvio que resetearía todo. Su muerte ocurrió, según los cálculos cronológicos, el mismo año del gran cataclismo, como si su longevidad extraordinaria fuera la última manifestación de la era antigua antes de que todo cambiara. Pensemos en las implicaciones cognitivas de vivir casi 1000 años. La neuroplasticidad humana moderna ya nos permite aprender y adaptarnos durante décadas. Pero imaginen ese proceso extendido 10 veces. Un cerebro que tiene siglos para acumular conocimiento, para refinar habilidades, para comprender patrones que solo se revelan a través de periodos temporales vastos. Matusalén y sus contemporáneos no eran simplemente humanos longevos, eran repositorios vivientes de sabiduría ancestral, capaces de transmitir conocimiento de manera directa y sin la degradación que ocurre cuando la información pasa por múltiples generaciones cortas. Las tablillas sumerias nos ofrecen un paralelo fascinante a esta narrativa bíblica. Los reyes antediluvianos de Sumeria gobernaron durante periodos aún más extensos. El primer rey de Eridu, Alulim, reinó durante 28.800 años según la lista real. Su sucesor, Al-Anjar, gobernó 36.000 años. Estos números parecen astronómicos incluso comparados con Matusalén, pero representan la misma memoria cultural. Hubo un tiempo cuando los gobernantes, cuando los líderes de la humanidad, permanecían en sus roles durante periodos que ahora consideramos geológicos más que biográficos. ¿Eran estos números literales o representaban algo más complejo? Algunos académicos sugieren que los sumerios usaban diferentes sistemas de conteo, que sus años podrían equivaler a meses lunares en nuestra medición. Pero esta explicación, aunque reconfortante, no resuelve el problema fundamental. Incluso dividiendo estas cifras por 12 o por 60, seguimos obteniendo longevidades que superan vastamente lo que consideramos posible. Y más importante aún, ¿por qué múltiples culturas sin conexión aparente preservarían la misma memoria de longevidad extrema si no hubiera una experiencia real subyacente? Los patriarcas antediluvianos compartían otra característica común más allá de su longevidad. Todos ellos tuvieron contacto directo con lo divino. Las escrituras los describen caminando con Dios, recibiendo instrucciones directas, siendo testigos de manifestaciones celestiales. Esta proximidad no era metafórica ni puramente espiritual, sugiere interacción física con seres o tecnologías que alteraban fundamentalmente la experiencia humana. La longevidad y el contacto divino estaban entrelazados, como si una fuera consecuencia o regalo de la otra. Noé representa la figura de transición crucial en esta narrativa. Vivió 600 años antes del diluvio y otros 350 después, convirtiéndose en el único puente humano entre ambos mundos. Él conoció personalmente a Matusalén, escuchó las historias de Adán,
Y luego vivió para ver cómo sus propios descendientes morían mucho más jóvenes que él. Noé fue testigo directo de la transformación de la condición humana, del momento en que dejamos de ser criaturas centenarias para convertirnos en lo que somos ahora. ¿Qué sintió al ver esa degradación progresiva en sus propios hijos y nietos? La pregunta que debemos confrontar es incómoda pero necesaria: ¿por qué se detuvo? Si los humanos alguna vez vivieron siglos, si esa capacidad estaba codificada en nuestra biología o sostenida por condiciones ambientales específicas, ¿qué evento catastrófico la eliminó? El diluvio es la respuesta obvia presente en todos los textos, pero necesitamos profundizar más. ¿Fue el diluvio un desastre natural o un acto deliberado para limitar la longevidad humana? Las narrativas sugieren que hubo un consejo divino, una decisión tomada por los Elohim de que la humanidad no debía seguir viviendo indefinidamente. El Génesis nos dice que Dios declaró que el espíritu no contendería con el hombre para siempre, y que sus días serían 120 años. Esta no fue una observación sobre la duración natural de la vida humana, fue un decreto, una limitación impuesta desde arriba. Y efectivamente, después del diluvio, las longevidades humanas cayeron progresivamente hasta estabilizarse alrededor de ese límite. Abraham vivió 175 años. Isaac alcanzó 180. Jacob llegó a 147. Moisés murió a los 120 años exactos, como si el límite decretado finalmente se hubiera solidificado. Matusalén y los guardianes del tiempo no eran superhombres míticos ni alegorías poéticas. Eran humanos que vivieron bajo condiciones radicalmente diferentes a las nuestras, condiciones que permitían una longevidad que ahora nos parece imposible. Ellos preservaron conocimiento a través de siglos de experiencia directa, sirvieron como puentes entre generaciones que de otro modo habrían perdido conexión, y representan una capacidad humana que fue sistemáticamente eliminada. Su existencia nos obliga a reconsiderar no solo nuestra historia, sino nuestro potencial. Si fuimos capaces de vivir siglos una vez, ¿qué más éramos capaces de hacer? ¿Y qué necesitaríamos recuperar para reclamar esa capacidad perdida? El Edén no es simplemente un jardín mitológico perdido en las brumas del tiempo. Es una coordenada geográfica específica que los textos antiguos describen con precisión sorprendente. El Génesis nos dice que un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en brazos. El Pisón que rodeaba la tierra de Javila donde había oro, el Gión que rodeaba la tierra de Cus, el Tigris que fluía al oriente de Asiria, y el Éufrates. Estos no son nombres alegóricos, son referencias geográficas concretas que nos invitan a buscar la ubicación física de este lugar primordial. La mención del Tigris y el Éufrates nos arraiga inmediatamente en Mesopotamia, esa tierra entre ríos que vio nacer las primeras grandes civilizaciones que reconocemos oficialmente. Pero hay algo más profundo en esta descripción geográfica que merece nuestra atención contemplativa. La idea de un río que se divide no es solo topográfica, es cosmológica. En la geometría sagrada de múltiples culturas antiguas, el número representa los puntos cardinales, los elementos fundamentales, la estructura misma del cosmos. El Edén no era solo un lugar hermoso, era un centro, un axis mundi donde la tierra tocaba lo divino. Las descripciones del Edén hablan de un lugar donde crecía toda clase de árboles deseables a la vista y buenos para comer. Pero había dos árboles que destacaban con importancia trascendental, el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles no eran flora ordinaria, representaban tecnologías o fuentes de poder que conferían capacidades extraordinarias. El árbol de la vida específicamente otorgaba inmortalidad, y después de la expulsión, fue cuidadosamente guardado por querubines con espadas de fuego para que la humanidad no pudiera acceder a él nuevamente. Pensemos en la geografía del Edén desde una perspectiva diferente. ¿Y si no era simplemente un jardín natural sino una instalación cuidadosamente diseñada? Las descripciones sugieren un lugar con irrigación perfecta, con recursos minerales valiosos cercanos, con flora que proporcionaba no solo sustento sino propiedades extraordinarias. En términos modernos, podríamos estar contemplando algo similar a una estación de investigación avanzada o un complejo de bienestar, diseñado para maximizar la longevidad y el desarrollo humano. La presencia de oro, bedelio y piedra de ónice en la tierra de Javila sugiere recursos que tenían valor más allá de lo decorativo.
La ubicación exacta del Edén se ha convertido en objeto de especulación milenaria, pero los indicios textuales apuntan consistentemente hacia la región del Golfo Pérsico o las tierras altas de Armenia, donde los ríos tienen sus fuentes. Algunos investigadores proponen que el Edén estaba en la llanura que ahora está sumergida bajo las aguas del Golfo Pérsico, una teoría que cobra sentido cuando recordamos que los niveles del mar eran significativamente más bajos antes del diluvio. Esa vasta llanura fértil, irrigada por los grandes ríos, habría sido el lugar perfecto para establecer un centro de civilización avanzada. Pero hay otra dimensión del Edén que trasciende la geografía física, su función como interfaz entre lo divino y lo humano. Los textos describen a Dios caminando en el jardín durante la brisa del día, sugiriendo una presencia física regular de los Elohim en este espacio. El Edén no era un lugar donde los humanos vivían solos, era un punto de contacto activo donde los seres avanzados interactuaban directamente con la humanidad primitiva. Esta proximidad constante con lo divino explica por qué Adán y Eva, mientras permanecieron en el jardín, no experimentaban enfermedad, envejecimiento o muerte. La arquitectura misma del Edén parece seguir principios de geometría sagrada que encontramos replicados en estructuras megalíticas posteriores. El concepto de un centro sagrado del cual fluyen caminos o ríos aparece en la cosmología de prácticamente todas las civilizaciones antiguas. Los egipcios hablaban de los hijos de Horus guardando los puntos cardinales. Los mayas concebían el cosmos con bacabes sosteniendo las esquinas del cielo. Los nativos americanos honraban las direcciones sagradas. Todos estos sistemas parecen ser ecos de un patrón original establecido en el Edén, una plantilla cosmológica que las culturas posteriores intentaron replicar en sus propios espacios sagrados. El oro mencionado en conexión con Javila no era simplemente un metal precioso para ornamentación. En las tecnologías antiguas, el oro tenía propiedades únicas, no se corroe, es excelente conductor. Tiene propiedades electromagnéticas específicas. Las civilizaciones posteriores obsesionadas con el oro, desde los egipcios hasta los precolombinos, no lo buscaban solo por estética sino porque preservaban memoria de sus aplicaciones tecnológicas. El oro del Edén podría haber sido componente crucial de dispositivos que mantenían las condiciones especiales del jardín, que prolongaban la vida, que facilitaban la comunicación con lo divino. La expulsión del Edén representa más que un castigo moral, fue un destierro tecnológico. Adán y Eva no solo perdieron acceso a un lugar hermoso, perdieron acceso a las condiciones ambientales y tecnológicas que sostenían su longevidad e inocencia. El texto dice que fueron enviados al oriente del Edén, donde tuvieron que labrar la tierra que ahora producía espinos y cardos. Este contraste dramático sugiere que fuera del Edén, las condiciones de vida eran radicalmente inferiores, que el planeta en su estado natural no proporcionaba el mismo sustento que el jardín cuidadosamente mantenido. Los querubines colocados al oriente del Edén con una espada encendida que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida son una imagen que merece análisis profundo. Estas no eran criaturas mitológicas sino guardias con tecnología avanzada. Una espada de fuego que se revuelve evoca imágenes de campos de energía, barreras electromagnéticas, o armas de plasma. El árbol de la vida seguía existiendo físicamente, pero se volvió inaccesible mediante medidas de seguridad tecnológicas que la humanidad expulsada no podía superar. La inmortalidad no fue revocada metafísicamente sino puesta fuera de alcance físicamente. La pregunta que resuena a través de los milenios es, ¿sigue existiendo el Edén en alguna forma? Las tradiciones místicas de múltiples culturas sugieren que el jardín primordial no fue destruido sino ocultado, que existe en una dimensión paralela o en un lugar tan remoto que la humanidad moderna no puede alcanzarlo. Algunos textos apócrifos hablan del Edén como elevado al cielo durante el diluvio, preservado como un recordatorio de lo que perdimos. Otros sugieren que está bajo tierra, en cavernas vastas donde las condiciones originales se mantienen intactas. Lo que sabemos con certeza es que el Edén representaba un estado de existencia superior al que fuimos expuestos brevemente. No era solo un lugar sino un conjunto de condiciones, proximidad con seres avanzados, acceso a alimentos que conferían longevidad, un ambiente atmosférico óptimo, tecnologías de mantenimiento de vida. Cuando Adán fue expulsado a los 330 años según algunas cronologías alternativas, o desde el principio según la narrativa tradicional, comenzó un proceso de degradación biológica que eventualmente reduciría su vida a 930 años.
Largo para nosotros pero dramáticamente acortado comparado con la inmortalidad potencial del jardín. La geometría del Edén, esos ríos fluyendo desde un centro sagrado, esa disposición perfecta de recursos y vida, no era accidental sino diseñada con propósito. Era una demostración de lo que la Tierra podía ser bajo administración avanzada, un prototipo de civilización perfecta donde los humanos podían alcanzar su máximo potencial. Cada templo, cada ciudad sagrada, cada mandala que las culturas posteriores construyeron, era un intento de recrear esa geometría primordial, de recuperar aunque sea un eco de las condiciones que existían en el principio. El Edén no es un pasado muerto sino un futuro potencial. Es el recordatorio codificado en nuestra memoria genética de que una vez habitamos un espacio donde la vida florecía sin límite, donde el conocimiento divino era accesible, donde nuestros cuerpos no estaban sujetos al deterioro que ahora aceptamos como inevitable. La búsqueda del paraíso perdido que impulsa a la humanidad a través de todas las épocas no es nostalgia irracional sino el instinto profundo de que merecemos y podemos recuperar ese estado elevado de existencia. La geometría sagrada del Edén sigue resonando en nuestra consciencia colectiva, llamándonos a recordar, a buscar, y eventualmente a reconstruir lo que nos fue quitado. Las tablillas cuneiformes de Sumeria nos presentan una narrativa que la academia convencional prefiere clasificar como mitología, pero que guarda paralelos inquietantes con los textos bíblicos y las tradiciones de culturas dispersas por todo el planeta. Los Anunnaki, literalmente aquellos que del cielo a la tierra vinieron, no son figuras alegóricas en estos textos antiguos sino actores concretos con nombres, genealogías, conflictos y propósitos específicos. Anu era el rey del cielo, Enlil comandaba la tierra, Enki dominaba las aguas subterráneas y el conocimiento. Estos no eran conceptos abstractos sino individuos con personalidades, ambiciones y tecnologías que desafiaban la comprensión humana de la época. La narrativa sumeria cuenta que los Anunnaki llegaron a la Tierra buscando recursos, específicamente oro, que necesitaban para propósitos que los textos describen pero que apenas podemos comprender con nuestra ciencia moderna. Al principio, los propios Anunnaki realizaban el trabajo de extracción, descendiendo a las minas profundas, soportando condiciones difíciles. Pero después de un periodo que las tablillas calculan en 40 periodos, los Anunnaki trabajadores se rebelaron. El texto del Atrahasis describe vívidamente esta revuelta. Quemaron sus herramientas y marcharon hacia la residencia de Enlil, exigiendo el fin del trabajo agotador. Esta crisis laboral divina precipitó una solución que cambiaría el destino de la Tierra para siempre. Enki, el científico y creador entre los Anunnaki, propuso una solución elegante: crear un trabajador primitivo que pudiera asumir las tareas que los dioses ya no querían realizar. Este trabajador sería formado mezclando la esencia de los Anunnaki con la de los primates ya existentes en la Tierra. Las tablillas describen un proceso que suena sorprendentemente similar a la ingeniería genética. Tomar la arcilla, que en contextos antiguos a menudo se refería a material biológico básico, mezclarla con la sangre de un dios sacrificado para este propósito, y crear un nuevo ser. Este ser fue llamado Lulu, el trabajador mezclado, el híbrido entre lo divino y lo terrenal. La narrativa bíblica del Génesis, cuando se lee en su idioma original, contiene ecos fascinantes de esta misma historia. Los Elohim, palabra plural que significa dioses o seres divinos, dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dijo Dios sino dijeron los dioses en consejo. Luego formaron al hombre del polvo de la tierra y soplaron en su nariz aliento de vida. Este soplo no era metafórico sino la transferencia de algo esencial de los Elohim al humano recién creado. Posiblemente código genético, quizás consciencia avanzada. Definitivamente algo que nos distinguía de los otros primates que ya poblaban el planeta. Pero el pacto entre los Anunnaki y la humanidad era complejo y multifacético. Nosotros no éramos simplemente esclavos creados para trabajar y nada más. Los textos sumerios revelan que Enki, en particular, desarrolló un afecto especial por su creación. Mientras Enlil veía a los humanos como herramientas útiles pero prescindibles, Enki reconocía en nosotros un potencial mayor. Fue Enki quien, según las tablillas, advirtió secretamente a Ziusudra, el Noé sumerio, sobre el diluvio que venía. Fue Enki quien repetidamente intercedía a favor de la humanidad cuando los otros Anunnaki querían limitarnos o destruirnos.
Esta división entre los dioses sobre el destino humano es un tema recurrente que aparece en múltiples tradiciones. El conocimiento que los Anunnaki compartieron con la humanidad primitiva era vasto y transformador. Las tablillas atribuyen a estos seres la enseñanza de agricultura, metalurgia, astronomía, matemáticas, medicina y escritura. Civilizaciones enteras surgieron aparentemente de la nada con conocimientos astronómicos precisos, con sistemas matemáticos sofisticados como el sexagesimal que todavía usamos para medir tiempo y ángulos, con capacidades arquitectónicas que nos cuesta replicar incluso hoy. Esta explosión de civilización no fue resultado de evolución cultural gradual sino de transferencia directa de conocimiento desde una fuente avanzada. La longevidad extrema de los patriarcas antediluvianos adquiere nuevo significado en este contexto. Si los primeros humanos eran híbridos directos con genética Anunnaki, tendrían naturalmente capacidades superiores a los humanos puramente terrestres. Los Anunnaki mismos, según los textos, vivían periodos de tiempo vastamente superiores a los humanos, medidos en sar sumerios de 3600 años cada uno. Un Anunnaki que viviera 10 sar habría existido durante 36.000 años terrestres. Los primeros humanos, portando una porción significativa de esta genética divina, podían vivir siglos aunque no milenios como sus creadores. Pero había tensión inherente en este arreglo. El Génesis nos habla de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Esta unión produjo los Nefilim, los gigantes, los hombres de renombre de la antigüedad. El libro de Enoc, excluido del canon bíblico pero preservado en tradiciones etíopes, elabora extensamente sobre este evento. 200 vigilantes, ángeles o Anunnaki asignados para observar a la humanidad, decidieron descender y mezclarse directamente con nosotros, enseñando conocimientos prohibidos, fabricación de armas, cosméticos, hechizos, astrología, y secretos que no debíamos conocer todavía. Esta transgresión de los vigilantes precipitó una crisis cósmica. Los híbridos resultantes, los Nefilim, consumían los recursos de la Tierra vorazmente y se volvieron violentos. El conocimiento prematuro dado a la humanidad nos permitió crear tecnologías destructivas antes de tenerla madurez espiritual para manejarlas responsablemente. Las tablillas sumerias y el libro de Enoc coinciden en que esta situación se volvió insostenible. Los Anunnaki principales, los Elohim del Consejo Divino, decidieron que era necesario un reseteo completo de la civilización terrestre. El diluvio no fue castigo arbitrario sino intervención necesaria para prevenir que la humanidad y los Nefilim destruyeran el planeta completamente. El pacto olvidado es precisamente esta relación original entre los Anunnaki y la humanidad. Fuimos creados con propósito específico, elevados por encima de los primates ordinarios mediante ingeniería genética divina, educados en conocimientos avanzados, y destinados a servir pero también a evolucionar. Algunos Anunnaki, particularmente Enki y su facción, veían en nosotros el potencial para convertirnos eventualmente en iguales. Otros, liderados por Enlil, preferían mantenernos en roles subordinados permanentes. Esta tensión política entre los dioses sobre el destino humano determinó los límites de cuánto conocimiento y poder se nos permitiría retener. La decisión de limitar nuestra longevidad a 120 años, declarada en el Génesis antes del diluvio, fue producto de este debate divino. Humanos que vivían siglos acumulaban demasiado conocimiento, se volvían demasiado poderosos, comenzaban a cuestionar su papel de sirvientes. Al reducir drásticamente nuestra esperanza de vida, los Anunnaki nos mantenían en un estado de perpetua infancia civilizacional. Cada generación tendría que reaprender lo que la anterior sabía, el conocimiento se fragmentaría, la memoria colectiva se debilitaría. Esta fue una limitación estratégica diseñada para mantener el control sobre una creación que mostraba tendencias alarmantes hacia la independencia. Las referencias a los Anunnaki no desaparecen después del diluvio sino que se transforman. En los textos posteriores aparecen como ángeles, como semidioses, como héroes culturales que trajeron conocimiento. Los egipcios hablaban de los Neteru, los dioses que gobernaron durante el Zep Tepi o tiempo primero. Los griegos recordaban la Edad de Oro cuando dioses y humanos convivían. Los hindúes preservaban memoria de los devas que descendieron durante los yugas antiguos. Todos estos son reflejos fragmentados del mismo evento fundamental,
Hubo un tiempo cuando seres avanzados caminaban abiertamente entre nosotros, cuando la división entre lo humano y lo divino era permeable, cuando el conocimiento fluía directamente desde fuentes superiores. El pacto que olvidamos no era solo de servidumbre sino de potencial. Los Anunnaki nos crearon como híbridos, portadores de su genética divina mezclada con la terrestre. Esto significa que dentro de nosotros existe código latente para longevidad, para capacidades que ahora consideramos sobrehumanas, para conexión directa con niveles superiores de consciencia. El diluvio y las restricciones posteriores suprimieron estas capacidades pero no las eliminaron completamente. Están dormidas, esperando las condiciones correctas, el conocimiento adecuado, o quizás simplemente el permiso divino para reactivarse. Recordar a los Anunnaki no es ejercicio de arqueología especulativa sino reconexión con nuestro origen verdadero y con el potencial que nos fue dado pero luego nos quitaron. Existe un patrón fascinante que atraviesa todas las mitologías antiguas: la presencia de alimentos divinos que confieren longevidad, juventud eterna, o poderes sobrehumanos a quienes los consumen. Los griegos hablaban de ambrosía y néctar, sustancias exclusivas de los dioses del Olimpo que los mantenían inmortales. Los nórdicos tenían las manzanas de oro de Idún, que los Aesir debían consumir regularmente para mantener su juventud. Los hindúes preservaban leyendas del Soma, bebida sagrada de los Devas que otorgaba inmortalidad. Estas no son coincidencias culturales aleatorias sino memoria fragmentada de sustancias reales que una vez existieron y estuvieron accesibles para la humanidad primordial. El maná del desierto que alimentó a los israelitas durante 40 años presenta características que desafían explicación convencional. Aparecía cada mañana como escarcha sobre el suelo, tenía sabor a hojuelas con miel, se derretía con el calor del sol, y proporcionaba nutrición completa sin necesidad de ningún otro alimento. Las descripciones lo presentan como sustancia uniforme, producida sin cultivo ni procesamiento humano, perfectamente balanceada nutricionalmente. Más intrigante aún, la generación que comió maná durante décadas en el desierto preservó vitalidad extraordinaria. Moisés mismo, alimentado con maná, mantuvo su vista clara y su vigor natural hasta los 120 años, edad a la cual murió no por deterioro sino por decreto divino. Las tablillas sumerias mencionan repetidamente el pan de vida y el agua de vida que los Anunnaki poseían. En el poema de Adapa, este humano excepcionalmente sabio es llevado ante Anu en el cielo. Anu, impresionado por la sabiduría de Adapa, ordena que le ofrezcan el pan de vida y el agua de vida, que lo harían inmortal. Pero Enki, mentor de Adapa, le había advertido previamente que no aceptara ninguna comida ni bebida que le ofrecieran en el cielo, pensando que sería veneno. Adapa rechazó el alimento inmortal, perdiendo así la oportunidad de convertirse en Dios. Esta historia no es alegoría moral sino registro de una oportunidad perdida, de cómo la humanidad estuvo a punto de obtener acceso permanente a la inmortalidad pero la rechazó por desconfianza. El árbol de la vida en el Edén no era metáfora sino fuente literal de longevidad extrema. El Génesis establece claramente que después de la transgresión, Dios expresó preocupación de que Adán extendiera su mano, tomara también del árbol de la vida, comiera y viviera para siempre. Esta no era posibilidad remota sino amenaza inmediata que requirió intervención urgente. Los querubines y la espada de fuego fueron colocados específicamente para prevenir el acceso a este árbol, sugiriendo que su fruto confería inmortalidad genuina mediante procesos bioquímicos reales. No estamos hablando de simbolismo espiritual sino de botánica avanzada o tecnología biológica disfrazada como árbol. Las características del maná proporcionan pistas sobre la naturaleza de estos alimentos divinos. Se producía automáticamente sin intervención humana, sugiriendo tecnología de fabricación avanzada o procesos biológicos diseñados. Contenía todos los nutrientes necesarios en proporciones perfectas, indicando comprensión sofisticada de bioquímica humana. Se deterioraba rápidamente excepto en el Sabbat cuando se preservaba milagrosamente, apuntando a propiedades moleculares específicas controlables. Y más importante, sostenía poblaciones enteras durante décadas sin efectos negativos de deficiencia nutricional, algo que ningún alimento natural ordinario podría lograr. La ambrosía griega merece examen más profundo allá de su tratamiento como simple elemento mitológico. Las descripciones la presentan como sustancia que fluía en las venas de los dioses en lugar de sangre, que los hacía inmunes al envejecimiento y la enfermedad.
Cuando un mortal consumía ambrosía, experimentaba transformación física hacia estado semidivino. El héroe Aquiles fue bañado en ambrosía de niño, haciéndolo invulnerable excepto en el talón donde su madre lo sostuvo. Estas narrativas sugieren que la ambrosía era agente transformador a nivel celular, quizás nanotecnología líquida o compuesto bioquímico que reprogramaba el ADN humano hacia configuración más avanzada. El soma védico aparece en los himnos más antiguos del Rigveda como bebida central de los rituales. Se describe como jugo extraído de planta específica, filtrado a través de lana de oveja, mezclado con leche o agua. Los devas lo bebían para mantener su poder e inmortalidad. Los humanos que lo consumían experimentaban estados alterados de consciencia, visiones divinas y vitalidad aumentada. La identidad botánica exacta de la planta soma se perdió hace milenios, sugiriendo que era especie específica que desapareció o fue deliberadamente ocultada. Algunas tradiciones indican que el verdadero soma solo crecía en regiones montañosas específicas accesibles, solo para iniciados. Las manzanas de oro de Idún en la mitología nórdica presentan paralelo fascinante. Estas manzanas no crecían de árboles ordinarios sino eran custodiadas celosamente por Idún, diosa de la juventud. Los Aesir debían consumirlas regularmente para prevenir envejecimiento. Cuando Idún y sus manzanas fueron secuestradas por el gigante Taazi, los dioses comenzaron a envejecer rápidamente, desarrollando canas y arrugas hasta que recuperaron las manzanas. Esta dependencia de fuente externa para mantener juventud sugiere que la longevidad divina no era inherente, sino mantenida mediante suplementación regular con sustancias específicas. Pensemos ahora en las implicaciones bioquímicas de estos alimentos legendarios. La ciencia moderna ha identificado compuestos que afectan la longevidad, antioxidantes que neutralizan radicales libres, telomerasa que previene acortamiento de telómeros, sirtuinas que regulan envejecimiento celular, factores de crecimiento que estimulan regeneración. ¿Y si los alimentos divinos contenían versiones altamente concentradas o variantes avanzadas de estos compuestos? O quizás contenían sustancias completamente desconocidas para nuestra química actual, moléculas diseñadas específicamente para extender vida humana más allá de límites naturales. El patrón de restricción de acceso a estos alimentos es igualmente revelador. En prácticamente todas las tradiciones, el alimento de inmortalidad está guardado, restringido, accesible solo para élite divina o para humanos especialmente favorecidos. El árbol de la vida es guardado por querubines. La ambrosía es reservada para residentes del Olimpo. Las manzanas de Idún están bajo custodia estricta. Esta restricción no es coincidencia sino política deliberada. Los seres avanzados que poseían estas sustancias no querían que la humanidad general tuviera acceso ilimitado a inmortalidad. Había jerarquía intencional donde longevidad extrema era privilegio controlado, no derecho universal. Después del diluvio, las referencias a estos alimentos divinos se vuelven cada vez más escasas y mitologizadas. Es como si las fuentes se hubieran secado o sido deliberadamente eliminadas. Los patriarcas post-diluvio vivían siglos pero cada generación menos que la anterior, sugiriendo que estaban perdiendo acceso gradual a algo que sus ancestros tenían. Para el tiempo de Abraham, ya no había maná cayendo del cielo, no había árboles de vida accesibles, no había bebidas de inmortalidad disponibles. La humanidad había sido efectivamente cortada de las fuentes que sostenían longevidad extrema. Pero la memoria persistió en forma de búsquedas obsesivas a través de la historia. Alquimistas medievales dedicaron vidas enteras buscando el elixir de la vida, intentando recrear mediante química primitiva lo que civilizaciones antiguas habían poseído como realidad cotidiana. Exploradores españoles devastaron continentes buscando la fuente de la juventud, operando bajo creencia de que tales fuentes realmente existían en algún lugar remoto. Emperadores chinos consumieron compuestos tóxicos de mercurio y jade porque preservaban memoria distorsionada de que metales y minerales específicos conferían longevidad cuando se preparaban correctamente. La pregunta que debemos confrontar es si estos alimentos divinos podrían ser recreados o redescubiertos. Los textos antiguos proporcionan descripciones, a veces detalladas, de estas sustancias. La ciencia moderna tiene capacidades que civilizaciones previas no tenían: síntesis química avanzada, ingeniería genética, nanotecnología. Si comprendiéramos los principios bioquímicos subyacentes, si tuviéramos las fórmulas correctas,
¿Podríamos fabricar versiones modernas del maná, de la ambrosía, del soma? ¿O requieren estos alimentos ingredientes específicos del mundo antediluviano que ya no existen, condiciones atmosféricas diferentes, o conocimientos que fueron deliberadamente borrados para prevenir precisamente esta posibilidad? El alimento de los inmortales no es fantasía mitológica sino memoria de biotecnología real que una vez estuvo disponible. Representaba la interfaz entre lo divino y lo mortal, el medio mediante el cual seres avanzados mantenían su longevidad y la compartían selectivamente con humanos favorecidos. Su pérdida marca el momento en que fuimos cortados de la inmortalidad potencial, confinados a vidas breves donde apenas tenemos tiempo de acumular sabiduría antes de que la muerte nos reclame. La Tierra antediluviana no era simplemente una versión más verde o pacífica de nuestro mundo actual, era un planeta con condiciones atmosféricas fundamentalmente diferentes que sostenían formas de vida y longevidades que ahora consideramos imposibles. Los textos antiguos y las evidencias geológicas convergen en sugerir que antes del diluvio, la atmósfera terrestre tenía composición y estructura radicalmente distintas, creando un ambiente donde la vida florecía de maneras que desafían nuestra comprensión moderna. Esta no es especulación fantasiosa sino conclusión lógica derivada de múltiples líneas de evidencia que la ciencia convencional prefiere ignorar porque contradice narrativas establecidas. El Génesis proporciona una pista crucial en su segundo capítulo cuando describe que un vapor subía de la tierra, que regaba toda la superficie del suelo, y que no había llovido sobre la tierra. Esta descripción sugiere un sistema de irrigación completamente diferente donde el agua circulaba mediante presión subterránea y evaporación condensada, no mediante el ciclo de lluvia que conocemos. Más intrigante aún, el texto indica que esta condición persistió hasta el diluvio, cuando las fuentes del gran abismo fueron rotas y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Esto no fue simplemente lluvia intensa sino colapso catastrófico de un sistema atmosférico completo que había mantenido el planeta durante milenios. La teoría del dosel de vapor propone que la Tierra antediluviana estaba envuelta en una capa de vapor de agua, suspendida en la atmósfera superior, creando efecto invernadero global que mantenía temperaturas uniformes desde los polos hasta el ecuador. Este dosel actuaría como filtro masivo de radiación ultravioleta y cósmica, protegiendo toda la vida terrestre de daño celular acumulativo que ahora reconocemos como causa principal del envejecimiento. Bajo tal dosel, los organismos no experimentarían deterioro por radiación de la misma manera que ahora, permitiendo ciclos de vida vastamente extendidos. Los árboles crecerían más grandes, los animales alcanzarían tamaños extraordinarios, y los humanos vivirían siglos sin el desgaste celular constante que actualmente limita nuestra longevidad. La presión barométrica bajo un dosel de vapor sería significativamente mayor que la actual, quizás 1.5 o incluso 2 veces la presión al nivel del mar moderno. Esta presión aumentada tendría efectos profundos en la fisiología: mayor concentración de oxígeno disuelto en la sangre, mejor eficiencia en la cicatrización de heridas, reducción de infecciones, y optimización del metabolismo celular. Los estudios en cámaras hiperbáricas modernas demuestran que la presión elevada acelera recuperación de tejidos y mejora función cognitiva. Imaginen vivir toda la vida bajo condiciones naturales de oxigenación hiperbárica, donde cada célula recibe suministro óptimo de oxígeno y nutrientes sin esfuerzo extraordinario del sistema cardiovascular. Las evidencias fósiles presentan anomalías que solo tienen sentido bajo atmósfera densa y rica en oxígeno. Los insectos gigantes del período carbonífero, como libélulas con envergaduras de 70 centímetros, no podrían volar en nuestra atmósfera actual porque su sistema de respiración por difusión simple requiere concentraciones de oxígeno mucho mayores para sostener cuerpos tan grandes. Los dinosaurios saurópodos con cuellos de 15 metros de largo enfrentarían presión sanguínea imposible tratando de bombear sangre a cerebros tan elevados bajo presión atmosférica actual. Pero bajo atmósfera densa con presión aumentada, estos diseños corporales serían no solo viables sino óptimos. El registro geológico preserva burbujas de aire atrapadas en ámbar antiguo, proporcionando muestras directas de la composición atmosférica prehistórica. Análisis de estas burbujas revelan concentraciones de oxígeno significativamente más altas que el 21% actual, a veces alcanzando 30 o incluso 35%. Esta atmósfera hiperóxica explicaría no solo el gigantismo de la megafauna sino también la longevidad humana extrema. Células bañadas constantemente en oxígeno abundante pueden mantener funciones metabólicas óptimas durante
periodos mucho más prolongados, retrasando el declive asociado con envejecimiento. La radiación cósmica y ultravioleta causa daño acumulativo al ADN celular a lo largo de la vida, acortando telómeros y acumulando mutaciones que eventualmente conducen a envejecimiento y muerte. El dosel de vapor actuaría como escudo masivo contra esta radiación, similar a como la capa de ozono actual nos protege, pero mucho más efectivo. Sin el bombardeo constante de radiación dañina, las células humanas podrían dividirse muchas más veces antes de alcanzar el límite de Hayflick, extendiendo dramáticamente la esperanza de vida potencial. Los patriarcas antediluvianos no tenían genes mágicos para longevidad, simplemente vivían en ambiente que no los bombardeaba constantemente con agentes envejecedores. El clima uniforme creado por el dosel de vapor explicaría descubrimientos geológicos desconcertantes, fósiles de plantas tropicales en la Antártida, evidencia de bosques frondosos en regiones árticas, coral y vida marina en áreas ahora congeladas. No hubo edades de hielo antes del diluvio porque no había polos congelados. La temperatura global se mantenía en rango cálido y estable desde el Ecuador hasta las regiones polares, permitiendo que vida exuberante floreciera en todas las latitudes. Este paraíso climático proporcionaba abundancia alimentaria a año redondo, eliminando estrés de supervivencia invernal que acorta vidas y consume recursos corporales. La hipótesis del dosel también explica cómo el diluvio pudo ser evento verdaderamente global que cubrió montañas. Si toda el agua actualmente presente en océanos, lagos, ríos, casquetes polares y atmósfera estuviera redistribuida uniformemente sobre superficie terrestre perfectamente lisa, cubriría el planeta a profundidad de aproximadamente 2700 metros. Pero antes del diluvio, según esta teoría, cantidad masiva de agua adicional estaba suspendida en la atmósfera como dosel de vapor. Cuando este dosel colapsó simultáneamente con ruptura de fuentes subterráneas, el volumen combinado de agua fue suficiente para cubrir incluso montañas prediluvianas, que probablemente eran menos elevadas que las cordilleras modernas formadas posteriormente por actividad tectónica catastrófica. El mecanismo de colapso del dosel presenta preguntas fascinantes. ¿Qué podría desestabilizar sistema atmosférico que había permanecido estable durante milenios? Algunos investigadores proponen que evento cósmico, quizás paso cercano de cometa o asteroide, perturbó el equilibrio delicado. Otros sugieren que fue intervención deliberada de los Anunnaki o Elohim, usando tecnología avanzada para resetear condiciones planetarias. El Génesis indica que Dios abrió las compuertas de los cielos, implicando acción dirigida más que desastre natural aleatorio. Si el dosel era mantenido artificialmente mediante tecnología, su desactivación intencional explicaría el timing preciso del diluvio. Después del colapso del dosel, las condiciones terrestres cambiaron dramáticamente y permanentemente. La radiación solar directa ahora alcanzaba la superficie sin filtración, bombardeando toda vida con niveles de UV previamente desconocidos. La presión atmosférica disminuyó a niveles actuales, reduciendo oxigenación. Las temperaturas se polarizaron, creando zonas climáticas distintas y eventualmente edades de hielo. El ciclo de agua cambió de sistema de vapor a lluvia estacional, creando sequías e inundaciones locales. Estas nuevas condiciones hostiles explican por qué las longevidades humanas comenzaron a declinar generación tras generación después del diluvio. Las implicaciones para comprender la longevidad antediluviana son profundas. Matusalén no vivió 969 años porque tenía genes mágicos especiales, sino porque respiraba aire más rico, vivía bajo protección de radiación, experimentaba presión atmosférica óptima, y existía en clima perfectamente templado. Su biología era fundamentalmente humana como la nuestra, pero las condiciones ambientales que lo rodeaban sostenían funciones celulares a nivel óptimo durante siglos. Nosotros somos la misma especie degradada, viviendo en planeta degradado, respirando atmósfera degradada, expuestos a radiación que nuestros ancestros nunca enfrentaron. La pregunta perturbadora que emerge es si el colapso del dosel fue verdaderamente inevitable o si fue acto deliberado para limitar longevidad humana. Si seres avanzados tenían tecnología para mantener el dosel artificialmente, también tenían capacidad para desactivarlo. La decisión divina de limitar vida humana a 120 años, declarada antes del diluvio, requería mecanismo de implementación.
Destruir las condiciones atmosféricas que permitían longevidad extrema sería método efectivo y permanente. No podrías simplemente reactivar tu longevidad centenaria porque el ambiente mismo que la sostenía ya no existía. La atmósfera primordial no es nostalgia por pasado mítico, sino reconocimiento de que nuestro planeta una vez proporcionó condiciones óptimas para vida prolongada y abundante. Ese mundo donde vapor protector envolvía la Tierra, donde presión perfecta sostenía función celular óptima, donde radiación dañina nunca alcanzaba la superficie, era realidad física que nuestros ancestros experimentaron directamente. Su pérdida no fue evolución natural sino catástrofe deliberada que nos dejó varados en versión degradada del paraíso que una vez fue nuestro hogar. Las estructuras megalíticas que salpican nuestro planeta, desde las pirámides de Giza hasta los zigurats de Mesopotamia, desde Stonehenge hasta Göbekli Tepe, no fueron construidas como tumbas glorificadas ni monumentos a egos de reyes muertos. Fueron dispositivos tecnológicos sofisticados diseñados con propósitos específicos que la arqueología convencional ni siquiera considera porque operan bajo suposición de que civilizaciones antiguas eran primitivas. Pero cuando examinamos estas estructuras desde perspectiva de ingeniería avanzada, cuando medimos sus propiedades electromagnéticas, cuando analizamos su orientación astronómica precisa, emerge un patrón perturbador. Estos eran templos de rejuvenecimiento, centros de sanación y extensión de vida que utilizaban conocimientos de física que apenas estamos redescubriendo. La Gran Pirámide de Giza presenta anomalías arquitectónicas que no tienen sentido como tumba pero son perfectamente lógicas como máquina. Sus dimensiones codifican constantes matemáticas fundamentales. La razón entre su altura y perímetro de base reproduce la relación entre radio y circunferencia de círculo. Su peso multiplicado por 1 billón aproxima el peso de la Tierra. Su orientación cardinal es más precisa que cualquier edificio moderno, desviándose menos de 3/60 de grado del norte verdadero. La temperatura interior permanece constante a 20 grados Celsius independientemente de fluctuaciones externas. Estas no son coincidencias sino diseño intencional que requiere conocimientos avanzados de geodesia, astronomía, termodinámica y matemáticas. Pero lo más fascinante son las propiedades electromagnéticas de la pirámide. Estudios recientes revelan que la estructura concentra energía electromagnética en sus cámaras interiores y, debajo de su base, creando resonancias específicas en frecuencias particulares. Los bloques de granito de las cámaras del rey contienen altas concentraciones de cuarzo, mineral piezoeléctrico que genera campos eléctricos cuando se somete a presión o vibración. Los pozos de ventilación, que no ventilan nada porque no llegan al exterior, están alineados con precisión hacia constelaciones específicas, sugiriendo que canalizaban no aire sino energías cósmicas o frecuencias estelares hacia las cámaras internas. Imaginemos por un momento la pirámide en funcionamiento durante la era antediluviana. Las cámaras interiores resonando con frecuencias específicas que promovían regeneración celular. Los campos electromagnéticos concentrados actuando sobre el cuerpo humano a nivel molecular, estimulando reparación de ADN y extensión de telómeros. La geometría sagrada de la estructura misma creando vórtice de energía que amplificaba procesos naturales de sanación. Una persona que pasara tiempo en estas cámaras no simplemente meditaba sino se sometía a terapia biofísica avanzada que revertía envejecimiento a nivel celular. Los faraones no fueron enterrados en pirámides. Intentaban usar pirámides para no necesitar ser enterrados jamás. Los zigurats de Mesopotamia presentan arquitectura diferente pero propósito posiblemente similar. Estas estructuras escalonadas, con templos en sus cúspides, eran descritas como moradas de los dioses donde cielo y tierra se encontraban. El zigurat de Ur, dedicado al dios Luna Nanna, tenía 3 niveles conectados por escaleras monumentales. El núcleo estaba construido con adobe cocido, mientras que el exterior utilizaba ladrillos horneados unidos con betún, material bituminoso con propiedades aislantes específicas. Esta construcción en capas sugiere que los zigurats no eran simplemente plataformas elevadas sino dispositivos estratificados donde cada nivel servía función específica en proceso tecnológico más amplio. Las tablillas cuneiformes describen rituales que ocurrían en cimas de zigurats, donde sacerdotes interactuaban con los Anunnaki. Pero si reinterpretamos estos rituales como procedimientos técnicos, emerge imagen diferente. Los sacerdotes no adoraban sino operaban equipos.
Los dioses que descendían no eran seres etéreos sino técnicos que supervisaban procesos de rejuvenecimiento o transferencia de conocimiento. Las ofrendas no eran sacrificios simbólicos sino materiales necesarios para operación de tecnologías que no comprendemos. El humo del incienso podría haber sido componente de proceso químico, no simplemente aromático. Göbekli Tepe en Turquía moderna, datado en aproximadamente 11.600 años. Predating Stonehenge por 6.000 años, desafía completamente narrativas sobre evolución civilizacional. Este complejo masivo de pilares en forma de T decorados con relieves intrincados fue construido por sociedades, supuestamente de cazadores-recolectores sin agricultura, sin metalurgia, sin ciudades. La explicación convencional es que motivación religiosa permitió tal empresa, pero esto simplemente desplaza el misterio. ¿Por qué cazadores-recolectores invertirían recursos masivos en construir círculos de piedra precisamente orientados? La respuesta lógica es que estas estructuras proporcionaban beneficios tangibles que justificaban el esfuerzo. Los pilares de Göbekli Tepe están alineados con constelaciones específicas y muestran orientación astronómica deliberada. El sitio está posicionado en región geológicamente activa donde líneas de fallas se intersectan, creando condiciones piezoeléctricas naturales. Las piedras mismas, cuando se golpean, producen tonos resonantes específicos, sugiriendo que acústica era consideración importante en diseño. Si estas estructuras eran centros de sanación o rejuvenecimiento, habrían sido suficientemente valiosas para motivar construcción por comunidades dispersas que viajaban desde grandes distancias para acceder a sus beneficios. Stonehenge presenta características que sugieren función más allá de observatorio astronómico simple. Las piedras azules fueron transportadas desde montañas Preseli en Gales, distancia de 300 kilómetros. Esfuerzo extraordinario que solo tiene sentido si estas piedras específicas tenían propiedades únicas. Análisis geológico revela que las piedras azules contienen mineralogía inusual con propiedades acústicas específicas. Cuando se golpean, producen tonos que algunos investigadores llaman cualidades de campana. Más intrigante, el sitio muestra evidencia de propiedades de sanación, con entierros que muestran intentos de curar heridas y enfermedades. La configuración de Stonehenge crea efectos acústicos específicos donde sonidos se amplifican y concentran en centro del círculo. Si rituales involucraban canto, tambores o instrumentos resonantes, estas frecuencias se magnificarían mediante geometría de piedras, creando ambiente de vibración intenso. La ciencia moderna reconoce que frecuencias específicas afectan células humanas, estimulando regeneración o alterando estados de consciencia. Stonehenge podría haber sido cámara de resonancia masiva donde participantes se exponían a frecuencias terapéuticas durante ceremonias prolongadas. Los templos de Malta, particularmente el hipogeo de Al-Saflieni, revelan sofisticación acústica extraordinaria. Esta estructura subterránea de 3 niveles contiene cámara conocida como Sala del Oráculo donde vocalizaciones a frecuencia de 110 Hz crean resonancia que hace vibrar todo el espacio. Esta frecuencia específica, según estudios neurológicos, afecta corteza prefrontal humana, alterando actividad cerebral e induciendo estados alterados de consciencia. ¿Fue esto diseño accidental o ingeniería deliberada para crear ambiente donde sanación y transformación consciencial podían ocurrir? La correlación entre estas estructuras antiguas y conceptos modernos de medicina energética no es coincidencia. Dispositivos contemporáneos como cámaras hiperbáricas, terapia de frecuencias electromagnéticas, estimulación magnética transcraneal, todos operan bajo principio de que energías dirigidas pueden afectar biología humana positivamente. Los antiguos constructores de megalitos comprendían estos principios intuitivamente o mediante conocimiento, heredado de civilizaciones previas aún más avanzadas. Sus templos eran versiones macroscópicas de tecnologías que ahora estamos miniaturizando en dispositivos médicos. Pero aquí está la tragedia central. Estos templos de rejuvenecimiento fueron construidos para replicar condiciones que existían naturalmente en era antediluviana. Antes del diluvio, el ambiente mismo proporcionaba frecuencias, presiones y campos electromagnéticos óptimos para longevidad extrema. Después del cataclismo, cuando condiciones planetarias se degradaron, las civilizaciones supervivientes intentaron recrear artificialmente mediante arquitectura monumental lo que habían perdido naturalmente. Los megalitos son ecos desesperados de paraíso perdido,
Intentos de preservar aunque sea fragmentos de conocimientos sobre extensión de vida que una vez fueron universalmente accesibles. La supresión de estos conocimientos a través de historia reciente no es accidental. Si la humanidad comprendiera que estructuras antiguas eran tecnología médica avanzada, comenzaríamos a hacer preguntas incómodas sobre quién nos enseñó a construirlas, por qué dejamos de usarlas, y qué más perdimos. Las narrativas oficiales que presentan pirámides como tumbas y templos como lugares de adoración primitiva sirven para mantenernos ignorantes de nuestro propio legado tecnológico. Los templos de rejuvenecimiento permanecen como testimonios silenciosos de era cuando la humanidad tenía acceso a conocimientos que extendían vida, sanaban enfermedad, y elevaban consciencia mediante aplicación sofisticada de principios que apenas estamos comenzando a redescubrir. El ADN humano contiene misterios que la biología convencional prefiere no examinar demasiado profundamente porque las respuestas podrían desestabilizar narrativas fundamentales sobre nuestros orígenes. Tenemos aproximadamente 3.000 millones de pares de bases en nuestro genoma, pero solo 2% de ese código produce proteínas y tiene función claramente identificable. El 98% restante fue etiquetado como ADN basura durante décadas, descartado como residuo evolutivo sin propósito. Pero investigaciones recientes revelan que este supuesto ADN basura contiene secuencias regulatorias complejas, interruptores epigenéticos, y código que parece estar diseñado con propósito específico. La pregunta perturbadora es, ¿diseñado por quién? Las tablillas sumerias describen con precisión sorprendente el proceso mediante el cual los Anunnaki crearon al Lulu, el trabajador primitivo. Enki y la diosa madre Ninursak tomaron la esencia de un Anunnaki joven, mezclaron su sangre con arcilla de la tierra, que en contexto antiguo probablemente se refería a material biológico de primates terrestres existentes, y crearon un nuevo ser. Este proceso, descrito hace más de 1000 años, suena inquietantemente similar a ingeniería genética. Tomar ADN de una especie avanzada, combinarlo con ADN de especie nativa, crear híbrido con características de ambos. Los sumerios no tenían microscopios ni conocimiento de genética molecular, pero describían con precisión conceptual lo que ahora reconocemos como modificación genética. El cromosoma 2 humano presenta anomalía que genetistas han notado pero rara vez discuten públicamente. Todos los grandes simios tienen 24 pares de cromosomas, pero los humanos tenemos solo 23. La explicación oficial es que 2 cromosomas ancestrales se fusionaron en algún punto de nuestra evolución. Pero cuando examinamos el cromosoma 2 humano, encontramos evidencia de precisamente esa fusión. Tiene 2 centrómeros cuando debería tener 1. Y telómeros internos donde los extremos de 2 cromosomas separados fueron unidos. Esta fusión específica es extraordinariamente inusual en evolución natural, pero sería resultado esperado si alguien estuviera deliberadamente modificando código genético para crear nueva especie. La velocidad de diferenciación humana de otros primates desafía los tiempos evolutivos estándar. Compartimos aproximadamente 99% de ADN con chimpancés, pero ese 1% de diferencia se traduce en millones de pares de bases alterados y representa cambios dramáticos en capacidades cognitivas, estructura vocal, bipedismo obligatorio, pérdida de vello corporal, y docenas de otras características que nos distinguen radicalmente. La teoría evolutiva convencional propone que estos cambios ocurrieron gradualmente durante millones de años, pero el registro fósil muestra aparición relativamente abrupta de rasgos humanos modernos hace aproximadamente 200.000 años, periodo geológicamente instantáneo para transformación tan radical. Los genes asociados con desarrollo cerebral humano muestran evidencia de lo que genetistas llaman barrido selectivo, donde variantes genéticas específicas se propagan rápidamente a través de población entera. Los genes FOS2, relacionado con capacidad de lenguaje complejo, HAR1, involucrado en desarrollo de corteza cerebral, y ASPM, que regula tamaño cerebral, todos muestran modificaciones que aparecieron recientemente en términos evolutivos y se fijaron en población humana con velocidad inusual. Estos patrones son consistentes con selección artificial dirigida más que con evolución natural gradual, sugiriendo que alguien estaba deliberadamente refinando capacidades cognitivas humanas. Pero hay otra capa más profunda en esta historia genética: los códigos de longevidad que fueron aparentemente desactivados. Investigaciones sobre envejecimiento han identificado genes específicos que regulan duración de vida en múltiples especies.
Los genes de sirtuinas, genes que controlan longitud de telómeros, vías de señalización que determinan cuándo células dejan de dividirse. Todos estos sistemas parecen tener configuraciones que limitan longevidad humana a aproximadamente 120 años máximo. Pero estos límites no son absolutos ni inevitables, son parámetros ajustables. En organismos modelo como gusanos y ratones, científicos han extendido dramáticamente vida útil modificando apenas unos pocos genes. Es posible que el genoma humano contenga genes de longevidad que fueron deliberadamente configurados en modo de vida corta. La narración bíblica de Dios declarando que el espíritu no contendería con el hombre para siempre y que sus días serían 120 años adquiere significado diferente en contexto genético. Si los Elohim Anunnaki tenían capacidad de modificar genoma humano, también tenían capacidad de programar límites de longevidad. La disminución progresiva de vidas humanas después del diluvio, desde 900 años de Noé hasta 120 de Moisés, podría representar no solo cambios ambientales sino degradación programada de capacidades genéticas de longevidad. Cada generación expresaba menos del potencial de longevidad original porque los interruptores genéticos relevantes se apagaban progresivamente. El concepto de genes saltarines o transposones añade otra dimensión fascinante. Aproximadamente 45% del genoma humano consiste en secuencias repetitivas derivadas de elementos móviles que pueden copiarse y pegarse en diferentes ubicaciones del ADN. Algunos científicos proponen que estos elementos no son basura sino sistemas de almacenamiento de información latente, código que puede activarse bajo condiciones específicas. ¿Podría parte de este código representar capacidades humanas que fueron intencionalmente puestas en estado dormido, esperando activación mediante señales ambientales específicas, sustancias bioquímicas particulares, o quizás permiso de aquellos que instalaron el código originalmente? Las mitocondrias, las centrales energéticas de nuestras células, tienen su propio ADN separado del genoma nuclear. El ADN mitocondrial se hereda exclusivamente por línea materna y mutación a tasas relativamente predecibles, permitiendo rastrear ancestros. Estudios de ADN mitocondrial sugieren que toda la humanidad desciende de población fundadora relativamente pequeña que existió hace aproximadamente 200.000 años, coincidiendo con aparición de humanos anatómicamente modernos. Esta Eva mitocondrial no fue la única mujer viva en ese tiempo, pero fue la mujer de cuya línea materna todos descendemos. ¿Representa ella el punto de modificación genética original, el primer híbrido exitoso Anunnaki terrestre del cual toda la humanidad posterior derivó? Los cromosomas y humanos cuentan historia paralela del Adán cromosomal, ancestro masculino común de todos los hombres modernos que vivió aproximadamente hace 200.000 a 300.000 años. La convergencia de estas líneas genealógicas en periodo relativamente estrecho sugiere evento fundacional, momento específico cuando las características genéticas humanas modernas fueron establecidas. Este no es patrón esperado de evolución gradual distribuida sino firma de origen poblacional restringido. Exactamente lo que esperaríamos si nueva especie fuera creada mediante hibridación dirigida de población fundadora pequeña. La presencia de genes neandertal y denisovan en humanos modernos no europeos africanos añade complejidad. Aproximadamente 1% del ADN de humanos no africanos proviene de neandertales, mientras que algunas poblaciones asiáticas y oceánicas contienen ADN denisovan. Estas especies arcaicas coexistieron con humanos anatómicamente modernos y se reprodujeron con ellos. Fueron también experimentos genéticos previos de los Anunnaki, versiones anteriores antes de crear el modelo humano final. ¿O eran líneas paralelas de primates terrestres que ocasionalmente se cruzaban con humanos modificados? La capacidad de humanos para hibridizar con especies relacionadas pero genéticamente distintas es inusual. La mayoría de especies tienen barreras reproductivas que previenen hibridación exitosa con incluso parientes cercanos. El hecho de que humanos modernos pudieran reproducirse con neandertales y denisovans, producir descendencia fértil, y que ese ADN persista en poblaciones modernas, sugiere compatibilidad genética cuidadosamente mantenida. Esto tiene sentido si todas estas líneas compartían componente genético como un derivado de intervención Anunnaki, creando familia de especies relacionadas que retenían compatibilidad reproductiva. Los genes relacionados con inmunidad humana muestran diversidad excepcional comparados con otros mamíferos. El complejo mayor de histocompatibilidad, crítico para función inmune,
Tiene variación alélica extraordinaria en humanos. Esta diversidad extrema es ventaja evolutiva contra enfermedades, pero también sugiere mezcla genética de múltiples poblaciones o introducción deliberada de variantes para maximizar adaptabilidad. Una especie diseñada para trabajar en ambientes diversos requeriría sistema inmune robusto y flexible, exactamente lo que encontramos en genoma humano. La pregunta final es si estos códigos genéticos para longevidad, para capacidades latentes, para potenciales dormidos, pueden reactivarse. Si el genoma humano fue modificado una vez para incluir capacidades extraordinarias, y luego limitado mediante desactivación de genes específicos, ¿existe manera de revertir esas limitaciones? La medicina genética moderna está comenzando a editar genomas humanos mediante tecnologías como CRISPR. Podríamos estar al borde de redescubrir cómo reactivar los códigos de longevidad que los Anunnaki instalaron originalmente, pero luego apagaron. El genoma modificado no es nuestra prisión, sino nuestro mapa hacia recuperación de capacidades que alguna vez fueron nuestro derecho de nacimiento. El diluvio no fue simplemente el evento climático más devastador en la historia humana, fue el reseteo civilizacional más completo jamás ejecutado. Más de 200 culturas alrededor del mundo preservan memoria de una inundación catastrófica global que destruyó el mundo antiguo, pero cuando examinamos los detalles de estas narrativas con ojo crítico, emerge un patrón perturbador. Este no fue desastre natural sino intervención deliberada, cuidadosamente planeada y ejecutada con propósito específico de limitar permanentemente la longevidad y el poder humanos. Los textos antiguos no describen acto de Dios aleatorio sino decisión de consejo, debate entre seres avanzados sobre el destino de su creación que se había salido de control. La narrativa sumeria del Atrahasis proporciona detalles que la versión bíblica omite o suaviza. Los Anunnaki estaban divididos sobre qué hacer con la humanidad. Enlil, el comandante de la Tierra, estaba furioso porque los humanos se habían multiplicado excesivamente y su ruido perturbaba su descanso. Pero esta explicación superficial oculta preocupación más profunda. La humanidad estaba acumulando conocimiento, desarrollando tecnologías, cruzándose con los vigilantes para producir los Nefilim, y amenazando con alcanzar estatus que rivalizaría con los propios Anunnaki. Enlil propuso solución drástica: eliminar completamente a la humanidad mediante gran diluvio. Enki, el creador y protector de humanos, se opuso pero fue superado en votación del Consejo Divino. El libro de Enoc, excluido del canon bíblico pero preservado en tradiciones etíopes, elabora extensamente sobre las transgresiones que precipitaron el diluvio. Los 200 vigilantes que descendieron al monte Hermón no solo se aparearon con mujeres humanas, enseñaron conocimientos prohibidos. Azazel enseñó fabricación de espadas, cuchillos, escudos y armaduras, iniciando era de guerra tecnológica. Shemiaza enseñó encantamientos y corte de raíces. Armaros enseñó resolución de encantamientos. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó signos. Ezequiel enseñó conocimiento de nubes. Araquiel enseñó signos de la tierra. Chamsiel enseñó signos del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Esta no era educación espiritual sino transferencia de conocimientos tecnológicos y científicos específicos. Los Nefilim, descendencia de vigilantes y humanas, representaban amenaza biológica y social. El libro de Enoc los describe como gigantes que consumían toda la producción de humanidad y luego comenzaron a devorar a los propios humanos. Estos seres híbridos, poseyendo genética avanzada de vigilantes combinada con adaptabilidad humana, no respetaban orden establecido. Eran físicamente superiores, tecnológicamente sofisticados por sus padres vigilantes, y suficientemente numerosos para alterar balance de poder en la Tierra. Desde perspectiva de Anunnaki principales, los Nefilim representaban experimento genético fallido que amenazaba con contaminar permanentemente la línea humana cuidadosamente diseñada. Pero hay dimensión más profunda en la conspiración del diluvio que los textos insinúan pero no declaran explícitamente. La longevidad humana extrema era problema estratégico para los Anunnaki. Humanos que vivían 900 años acumulaban conocimiento comparable al de sus creadores. Matusalén había vivido lo suficiente para conocer a Adán personalmente y transmitir conocimientos del Edén, directamente a través de siglos. Esta continuidad de memoria y experiencia hacía imposible controlar narrativas,
Imposible limitar conocimiento, imposible mantener a humanidad en estado de dependencia perpetua. Humanos longevos eventualmente cuestionarían su papel de sirvientes, exigirían igualdad, podrían incluso rebelarse. El diluvio no fue solo sobre destruir civilización corrupta, sino sobre resetear parámetros biológicos fundamentales de la especie humana. La mecánica del diluvio, según múltiples textos, involucró dos fuentes simultáneas de agua. Las fuentes del Gran Abismo fueron rotas, liberando aguas subterráneas masivas bajo alta presión. Las compuertas de los cielos fueron abiertas, colapsando el dosel de vapor atmosférico que había protegido la Tierra durante milenios. Esta destrucción dual no fue coincidencia, sino ataque coordinado que requería conocimiento geológico y atmosférico avanzado. Los Anunnaki sabían exactamente dónde estaban las reservas de agua subterránea, sabían cómo desestabilizar el dosel atmosférico, y eligieron momento específico cuando todos estos factores convergerían para máximo efecto catastrófico. Enki, a pesar de estar superado en el Consejo, encontró manera de preservar semilla de humanidad sin violar directamente decisión del Consejo. Advirtió secretamente a Ziusudra o Noé, dependiendo de tradición, proporcionándole planos exactos para construir arca que podría sobrevivir el cataclismo. Esta no fue intervención divina mística, sino transferencia de conocimientos de ingeniería naval avanzada. Las dimensiones del arca especificadas en el Génesis, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, con 3 niveles, producen relaciones que coinciden con diseño óptimo de estabilidad para embarcación grande. Enki aseguró que su creación favorita sobreviviría, pero en forma limitada, preservando solo muestra pequeña de humanidad que podría ser reprogramada según nuevos parámetros después del diluvio. La evidencia geológica de diluvio global catastrófico existe, pero es interpretada dentro de marcos temporales convencionales que la dispersan en múltiples eventos durante millones de años. Capas sedimentarias masivas que cubren continentes enteros, fósiles marinos en cimas de montañas más altas, formaciones rocosas que muestran erosión por agua a escala continental, vastos depósitos de fósiles donde múltiples especies están mezcladas caóticamente como si fueran enterradas simultáneamente por inundación repentina. Todos estos fenómenos son consistentes con evento catastrófico único de magnitud inimaginable, pero geología convencional los atribuye a procesos graduales porque evento único de tal escala no cabe en paradigma uniformitarista. El timín del diluvio, según cronologías bíblicas, coloca el evento aproximadamente en año 1656 desde la creación. Matusalén murió el mismo año del diluvio, según cálculos que suman las edades en genealogías. Su nombre mismo, según algunas interpretaciones, significa cuando él muera será enviado. Profecía incorporada en su nombre sobre conexión entre su muerte y el cataclismo venidero. Esta sincronización sugiere que Matusalén, el humano más longevo jamás registrado, representaba marcador biológico, último remanente de era antediluviana que debía ser eliminado antes de que nuevo orden pudiera establecerse completamente. Las instrucciones post-diluvio dadas a Noé revelan intención de establecer nuevo pacto con parámetros diferentes. Noé recibió permiso para comer carne, algo aparentemente prohibido antes del diluvio cuando humanos eran vegetarianos. Se estableció miedo de humanos en todos los animales, alterando relación que había existido previamente. Se instituyó pena capital para asesinato, formalizando violencia justificada. Y más significativamente, se reafirmó límite de 120 años para vida humana. Estos cambios no fueron evolución natural de sociedad sino imposición deliberada de condiciones nuevas, diseñadas para prevenir que humanidad post-diluviana alcanzara niveles de poder y longevidad que había disfrutado la generación anterior. El arco iris establecido como señal del pacto que nunca más habría diluvio destructor tiene interpretación intrigante cuando consideramos física atmosférica. Los arcoíris requieren que luz solar sea refractada a través de gotas de agua suspendidas en atmósfera. Si el dosel de vapor antediluviano había prevenido previamente este fenómeno al difundir luz solar uniformemente, entonces el primer arcoíris después del diluvio marcaría literalmente el cambio permanente en condiciones atmosféricas. No era solo símbolo sino demostración física de que el mundo había sido alterado fundamentalmente, que las condiciones que permitían longevidad extrema habían sido eliminadas y no serían restauradas. La conspiración del diluvio se extiende también a supresión de memoria completa del mundo antediluviano.
Casi todo el conocimiento, las tecnologías, los registros de esa era fueron destruidos deliberadamente. Las bibliotecas de ciudades antiguas, los archivos de conocimiento científico acumulado durante siglos por patriarcas longevos, las tecnologías de extensión de vida, todo fue borrado. Solo fragmentos sobrevivieron, preservados en tradiciones orales que gradualmente se degradaron en mitos, en símbolos cuyo significado original se perdió, en estructuras megalíticas cuyo propósito fue olvidado. Esta destrucción de conocimiento no fue daño colateral del diluvio sino objetivo primario, asegurando que humanidad postdiluviana comenzaría esencialmente desde cero. Lo que los Anunnaki no anticiparon completamente fue resiliencia de memoria humana. A pesar de su presión sistemática, a pesar de degradación generacional de conocimiento, a pesar de fragmentación de narrativas en mitologías aparentemente desconectadas, la historia esencial sobrevivió. En todas las culturas, en todos los continentes, la memoria del diluvio persiste. Y con ella, el recuerdo subliminal de que una vez fuimos más, vivimos más, conocimos más. Esta memoria colectiva es prueba de que la conspiración, aunque devastadoramente efectiva, no fue completamente exitosa en borrar nuestro pasado. Y donde hay memoria, hay posibilidad de recuperación. Las aguas del diluvio se retiraron, pero lo que habían llevado consigo no volvería jamás. Noé emergió del arca a los 601 años de edad, pisando un mundo que era fundamentalmente diferente al que había conocido durante 6 siglos. El aire se sentía distinto en sus pulmones, más ligero, menos sustancioso. El sol golpeaba su piel con intensidad que nunca había experimentado bajo el dosel protector. Las estaciones, concepto desconocido en el clima uniforme antediluviano, comenzaron sus ciclos de calor y frío que definirían todas las civilizaciones futuras. Este era el mundo nuevo donde las reglas habían cambiado, donde la longevidad que había sido derecho de nacimiento de la humanidad comenzaría su declive inexorable hacia la mortalidad que ahora aceptamos como normal. Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando total de 950 años, solo 19 años menos que Adán. Pero algo había cambiado incluso en él. Los textos insinúan que esos últimos 3 siglos y medio fueron diferentes de los primeros 600 años, que experimentó deterioro que generaciones previas no conocían. Su hijo Sem, nacido antes del diluvio pero viviendo la mayor parte de su vida después, alcanzó 600 años. Reducción dramática de 37% comparada con longevidades prediluvianas típicas. Esta no fue coincidencia estadística sino inicio de tendencia que continuaría generación tras generación hasta que la longevidad humana se estabilizara en el límite de 120 años que había sido decretado. Arphaxad, hijo de Sem nacido 2 años después del diluvio, vivió solo 438 años. Su hijo Sala alcanzó 433. Geber, nieto de Arphaxad, vivió 464 años. La tendencia era clara pero no uniforme, con fluctuaciones que sugieren que factores múltiples estaban operando. Cada generación perdía en promedio 100 a 150 años de longevidad potencial, como si algo esencial se estuviera diluyendo en el linaje humano, algún componente genético o bioquímico que requería condiciones específicas para mantenerse activo y esas condiciones ya no existían en el mundo postdiluviano. Peleg, descendiente de quinta generación de Noé, vivió solo 239 años. Su nombre significa división porque en sus días fue dividida la tierra, referencia que algunos interpretan como evento de Babel pero que podría también indicar fragmentación continental, continuada o división de poblaciones humanas en grupos lingüísticos aislados. Con Peleg cruzamos umbral donde la longevidad humana cayó por debajo de 300 años por primera vez desde la creación. La curva descendente se estaba acelerando, aproximándose asintóticamente hacia el límite que había sido establecido. Las generaciones que seguirían verían colapso aún más dramático de expectativa de vida. Los patriarcas post-Babel muestran declive precipitado. Reu vivió 239 años. Serug alcanzó 230. Nacor vivió 148 años, cayendo repentinamente por debajo de 200 años por primera vez. Taré, padre de Abraham, vivió 205 años. Y luego Abraham mismo alcanzó solo 175 años, menos de 20% de lo que Matusalén había vivido.
En span de apenas 10 generaciones, la longevidad humana colapsó de casi 1000 años a menos de 200, pérdida de 80% de capacidad de vida que había definido la condición humana durante milenios. Pero, ¿qué causó exactamente este declive progresivo? La respuesta no es singular sino multifactorial, convergencia de cambios ambientales, genéticos y posiblemente tecnológicos que todos trabajaban en misma dirección. La atmósfera postdiluviana, despojada de su dosel protector, exponía a humanos a niveles de radiación ultravioleta y cósmica sin precedentes. Cada división celular acumulaba más daño, los telómeros se acortaban más rápidamente, las mutaciones se acumulaban con mayor frecuencia. El cuerpo humano, diseñado para operar óptimamente bajo condiciones antediluvianas, ahora funcionaba en ambiente subóptimo que aceleraba todos los procesos de envejecimiento. La presión atmosférica reducida significaba menos oxígeno disponible para tejidos, forzando al sistema cardiovascular a trabajar más duramente para distribuir recursos. Los estudios modernos en medicina de gran altitud demuestran que poblaciones que viven bajo presión atmosférica menor experimentan mayor estrés fisiológico, envejecimiento acelerado de sistema cardiovascular y expectativas de vida reducidas. La humanidad postdiluviana vivía efectivamente en gran altitud comparada con condiciones antediluvianas, y sus cuerpos pagaban el precio generación tras generación. Cada nueva vida comenzaba con menor reserva biológica que la anterior. La pérdida de acceso a alimentos divinos era factor crítico que los textos apenas mencionan pero cuyas consecuencias son evidentes. El maná no caería del cielo hasta Moisés, y entonces solo temporalmente. El árbol de la vida permanecía guardado e inaccesible. Los compuestos bioquímicos específicos que habían mantenido longevidad extrema, fuera lo que fueran, ya no estaban disponibles. La humanidad postdiluviana dependía de agricultura primitiva en suelos que la Biblia describe como karst, produciendo espinos y cardos, requiriendo labor intensa para rendimientos mínimos. La nutrición, aunque suficiente para supervivencia, era vastamente inferior a lo que generaciones previas habían disfrutado. La introducción de carne en dieta humana después del diluvio, cuando Dios específicamente dio permiso a Noé para comer animales, representa cambio metabólico significativo. La digestión de carne requiere más energía, produce más radicales libres, y genera compuestos metabólicos que acelerar envejecimiento celular comparados con dieta vegetariana que había sido norma antediluviana. Este cambio dietético no fue simplemente preferencia cultural sino adaptación necesaria a mundo donde vegetación abundante del paraíso antediluviano había sido reemplazada por ecosistemas más áridos y menos productivos. Pero adaptación tuvo costo en términos de longevidad. Los factores genéticos también estaban operando. Si códigos de longevidad en genoma humano requerían activación mediante señales ambientales específicas, alimentos particulares, o incluso mantenimiento tecnológico periódico por parte de Anunnaki, entonces ausencia de estos factores resultaría en expresión progresivamente reducida de genes de longevidad. La epigenética moderna demuestra que expresión genética no es fija sino modulada por factores ambientales. Los descendientes de Noé heredaban mismo genoma básico pero vivían en ambiente que no activaba completamente los programas de longevidad codificados en su ADN. Hacia tiempo de Abraham, la longevidad humana se había estabilizado en rango de 100 a 200 años. Isaac vivió 180 años. Jacob alcanzó 147. José llegó a 110. La curva se estaba aplanando, aproximándose al límite que eventualmente se solidificaría. Moisés representaría marcador final cuando murió exactamente a los 120 años, edad que el Génesis había establecido como nuevo máximo para vida humana. Después de Moisés, incluso alcanzar 120 se volvería raro, con la mayoría de humanos viviendo 70 a 80 años que el Salmo 90 describe como nuestra porción. La velocidad de este declive es lo verdaderamente asombroso. En términos evolutivos, 10 a 20 generaciones es instante geológico, periodo completamente insuficiente para que selección natural produzca cambios fenotípicos tan dramáticos. Pero esto no fue evolución natural sino degradación programada, desactivación progresiva de capacidades que habían sido instaladas artificialmente y que requerían mantenimiento activo para persistir. Sin ese mantenimiento, sin las condiciones ambientales correctas,
Sin el acceso a tecnologías o sustancias específicas, el programa de longevidad simplemente se apagó, generación por generación, hasta alcanzar el estado base que ahora consideramos normal. Los intentos de patriarcas posteriores de recuperar longevidad perdida están ausentes de textos oficiales pero insinuados en tradiciones marginales. Abraham buscó la tierra prometida no solo por mandato divino sino posiblemente buscando regiones donde condiciones antediluvianas pudieran haber persistido parcialmente. La obsesión de civilizaciones antiguas con elixires de vida, con fuentes de juventud, con fórmulas de inmortalidad, no era fantasía sino memoria de que tales cosas una vez existieron realmente. Cada generación que vivía menos que sus padres sentía pérdida visceralmente, sabía que algo esencial había sido robado, y buscaba desesperadamente recuperarlo. Pero el declive era irreversible sin intervención tecnológica o divina que restaurara las condiciones perdidas. La humanidad postdiluviana estaba atrapada en planeta transformado, respirando atmósfera degradada, comiendo alimentos inferiores, expuesta a radiación dañina, operando con genoma parcialmente desactivado. El ocaso de los siglos no fue metáfora poética sino descripción literal de cómo la longevidad humana se desvaneció como luz del día, progresivamente más débil con cada generación hasta que oscuridad de mortalidad breve se convirtió en nuestra realidad permanente. Y en esa oscuridad, olvidamos que alguna vez habíamos caminado bajo sol diferente, respirado aire diferente, vivido siglos en lugar de décadas. El ocaso se completó cuando dejamos de recordar que alguna vez hubo día. La búsqueda de la inmortalidad no es obsesión moderna ni fantasía de ciencia ficción. Es el hilo conductor que atraviesa toda la historia humana registrada. Desde el momento en que las longevidades comenzaron a declinar después del diluvio, la humanidad ha buscado incansablemente recuperar lo que perdió. Esta búsqueda no nace de vanidad o miedo irracional a la muerte sino de memoria profunda, casi genética, de que una vez fuimos inmortales o al menos capaces de vivir siglos. Cada civilización, cada emperador, cada místico que dedicó su vida a perseguir el elixir de la vida estaba operando bajo instinto ancestral de que tales secretos realmente existieron y podrían ser redescubiertos si uno sabía dónde buscar. La epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos de la humanidad, es fundamentalmente una historia sobre búsqueda de inmortalidad. Gilgamesh, rey de Uruk que según listas sumerias gobernó 126 años, queda devastado por muerte de su amigo Enkidu y se obsesiona con escapar del destino mortal. Viaja al fin del mundo buscando a Utnapishtim, el Noé sumerio que sobrevivió el diluvio y recibió inmortalidad de los dioses. Utnapishtim le revela que existe planta en fondo del océano que restaura juventud. Gilgamesh la encuentra pero una serpiente se la roba mientras duerme, explicando mítico por qué las serpientes mudan piel y renuevan su juventud mientras humanos envejecen y mueren. Esta no es fábula alegórica sino preservación de conocimiento real sobre sustancias que conferían longevidad. Los alquimistas medievales dedicaron siglos enteros a buscar la piedra filosofal, sustancia legendaria que transformaría metales base en oro y proporcionaría elixir de la vida que confería inmortalidad. La alquimia no era protoquímica primitiva sino preservación fragmentada de conocimientos antediluvianos sobre manipulación de materia a nivel fundamental. Los textos alquímicos, escritos en lenguaje simbólico deliberadamente oscuro para proteger secretos de profanos, hablan de procesos que suenan místicos pero que podrían haber sido descripciones codificadas de procedimientos tecnológicos reales. La obsesión alquímica con oro no era avaricia sino reconocimiento de que este metal específico tenía propiedades críticas en tecnologías de extensión de vida. Paracelso, el médico y alquimista suizo del siglo XVI, afirmaba haber creado el azot, forma suprema del elixir vital. Vivió solo 47 años, muriendo en circunstancias misteriosas que algunos atribuyen a envenenamiento por aquellos que querían robar sus secretos, pero sus escritos preservaban fórmulas que, aunque envueltas en simbolismo hermético, describían procesos específicos de destilación y combinación de sustancias. Paracelso insistía que el cuerpo humano contenía sal, azufre y mercurio en proporciones específicas, y que manipulando estos elementos fundamentales se podía restaurar equilibrio vital y extender vida indefinidamente. Esta no era superstición sino química primitiva operando con comprensión intuitiva de principios que no podía articular científicamente. El emperador Insi Huan de China, quien unificó el imperio en año 221 a.C.,
Envió expediciones masivas para buscar las islas de los inmortales donde supuestamente crecía la hierba de la inmortalidad. Gastó fortunas en alquimistas taoístas que le preparaban elixires de vida, muchos conteniendo mercurio y otros metales que paradójicamente aceleraron su muerte. Murió a los 49 años, posiblemente envenenado por las mismas sustancias que creía lo harían inmortal. Pero su búsqueda no era capricho de tirano megalómano, sino continuación de tradición china milenaria que preservaba memoria de que inmortalidad era alcanzable mediante sustancias y prácticas correctas. Las dinastías Ming continuaron esta obsesión imperial con longevidad. Los emperadores consumían píldoras de cinabrio, sulfuro de mercurio rojo que textos antiguos identificaban como componente del elixir de vida. Practicaban alquimia interna o neidan, técnicas de respiración y meditación que supuestamente refinaban esencias corporales en sustancia inmortal. Estos no eran rituales supersticiosos sino preservación degradada de conocimientos sobre cómo condiciones atmosféricas específicas, frecuencias de respiración particulares y estados meditativos precisos podían afectar longevidad. La presión atmosférica aumentada, oxigenación optimizada y estados alterados de consciencia que estas prácticas buscaban reproducir eran ecos de condiciones que existían naturalmente en era antediluviana. La búsqueda española de la fuente de la juventud en Nuevo Mundo no fue solo leyenda romanizada. Juan Ponce de León realmente organizó expediciones basadas en reportes indígenas de aguas con propiedades rejuvenecedoras. Los nativos del Caribe y Florida hablaban de fuentes que restauraban vigor y curaban enfermedades. Estos reportes se originaban en tradiciones que se remontaban a tiempos cuando conocimiento sobre aguas específicas con propiedades minerales o biológicas únicas era preservado y transmitido generacionalmente. Ponce de León no encontró su fuente, pero esto no significa que el conocimiento que buscaba no existiera en alguna forma anterior al colapso de civilizaciones indígenas. Las sociedades secretas de Europa, desde los Rosacruces hasta los Illuminati, preservaban en sus rituales y símbolos fragmentos de conocimiento antiguo sobre prolongación de vida. Los Rosacruces afirmaban poseer secretos de antiguos sabios egipcios sobre regeneración del cuerpo. Sus manifiestos hablaban de hermandad de adeptos que habían alcanzado longevidad extraordinaria mediante conocimientos herméticos. Christian Rosenkreuz, el fundador mítico, supuestamente vivió 106 años manteniendo apariencia juvenil. Cuando su tumba fue abierta, su cuerpo estaba perfectamente preservado, rodeado de libros y símbolos que indicaban conocimiento de alquimia superior. Estas narrativas, incluso si legendarias, preservaban memoria de que extensión de vida mediante conocimientos secretos era posible. El conde de Saint-Germain, figura enigmática del siglo XVIII, afirmaba tener varios siglos de edad y aparecer en múltiples periodos históricos sin envejecer. Demostraba conocimientos de eventos históricos antiguos con detalle que solo testigo presencial podría poseer. Realizaba transmutaciones alquímicas ante testigos aristocráticos. Preparaba elixires que supuestamente restauraban juventud. Aunque escépticos lo descartan como charlatán hábil, los testimonios de figuras históricas respetables que lo conocieron sugieren que poseía conocimientos extraordinarios que no podían explicar. Desapareció sin dejar cadáver, alimentando especulaciones de que había alcanzado forma de inmortalidad que los textos antiguos prometían. Los yogis y sadhus de India preservaban tradiciones de Kayakalpa, sistema de rejuvenecimiento que supuestamente podía extender vida y restaurar juventud. Estas prácticas involucraban retiros prolongados en cuevas, consumo de preparaciones herbales específicas, técnicas de respiración avanzadas, y meditaciones que alteraban metabolismo fundamental. Algunos practicantes afirmaban vivir cientos de años, preservando apariencia juvenil mediante estas técnicas. Aunque verificación independiente es imposible, las tradiciones mismas preservan memoria de que longevidad extrema era alcanzable mediante manipulación consciente de procesos fisiológicos bajo condiciones ambientales controladas. La tradición tibetana habla de arco iris cuerpo, estado donde practicantes avanzados transforman su cuerpo físico en luz pura al momento de muerte, dejando solo cabello y uñas. Esto representa forma de trascendencia de mortalidad física completamente diferente a inmortalidad biológica, pero que preserva concepto de que muerte ordinaria puede evitarse mediante conocimiento y práctica correctos. Las técnicas para alcanzar este estado, preservadas en textos Dzogchen y Bon, describen procesos específicos de visualización, control de energías sutiles,
y manipulación de consciencia que suenan místicos pero que podrían codificar comprensión real de interfaces entre consciencia y materia. Nicolas Flamel, el escribano parisino del siglo XIV, supuestamente descubrió cómo fabricar la piedra filosofal después de descifrar libro alquímico misterioso. Los registros históricos documentan su riqueza repentina, consistente con afirmaciones de que transmutaba metales en oro. Pero más intrigante, existen reportes de personas que afirmaban haberlo visto vivo siglos después de su muerte registrada en 1318. Su esposa Perenelle también aparecía en estos reportes. Las leyendas de su inmortalidad persisten hasta nuestros días, preservando memoria de que la alquimia podía conferir no solo riqueza sino extensión de vida. La búsqueda moderna de longevidad mediante ciencia y tecnología es simplemente la última iteración de esta búsqueda milenaria. Investigaciones sobre telomerasa, sirtuinas, restricción calórica, senolíticos. Todos buscan los mismos objetivos que alquimistas y místicos perseguían con herramientas diferentes. La diferencia es que ciencia moderna está comenzando a comprender mecanismos biológicos específicos del envejecimiento, redescubriendo conocimientos que civilizaciones antiguas poseían en formas que no podemos reconocer porque están codificadas en lenguajes simbólicos que hemos olvidado cómo leer. Los ecos de inmortalidad que resuenan a través de historia no son fantasías sino memoria fragmentada de conocimientos reales que una vez existieron, se perdieron, y ahora lentamente estamos recuperando mediante aproximaciones diferentes. Hemos llegado al final de este viaje a través de memoria ancestral, y ahora debemos confrontar la pregunta más importante de todas: ¿qué significa realmente lo que hemos perdido? No estamos hablando simplemente de vidas más largas o cuerpos más saludables. Estamos hablando de una transformación fundamental de la experiencia humana que fue sistemáticamente eliminada. El reinado de 1000 años no era solo sobre longevidad biológica sino sobre el potencial completo de lo que significa ser humano cuando todas las limitaciones artificiales son removidas. Era sobre conocimiento acumulado sin degradación generacional, sobre sabiduría desarrollada durante siglos de experiencia directa, sobre conexión íntima con seres avanzados que caminaban entre nosotros y compartían sus secretos. Imaginemos por un momento qué significaría vivir 900 años en nuestro mundo moderno. Una persona podría dominar no una sino docenas de disciplinas, cada una con profundidad que requiere décadas de estudio dedicado. Podría ser testigo de revoluciones tecnológicas completas desde su inicio hasta su obsolescencia. Podría acumular sabiduría práctica sobre relaciones humanas, política, naturaleza, arte, que ningún libro podría transmitir porque solo viene de experiencia vivida. Matusalén no era simplemente humano viejo sino biblioteca viviente, universidad ambulante, archivo histórico consciente que conectaba presente con pasado de manera que ningún texto escrito podría igualar. La pérdida de esa continuidad de consciencia es más profunda que cualquier libro quemado o biblioteca destruida. Pero la longevidad era solo aspecto visible del legado más amplio. El acceso a los Anunnaki o Elohim, esos seres que los textos describen descendiendo y ascendiendo, compartiendo conocimiento y tecnología, representaba interfase directa con inteligencia superior. No teníamos que adivinar sobre física avanzada o ingeniería compleja, podíamos simplemente preguntar a nuestros maestros divinos y recibir instrucción directa. Las estructuras megalíticas que nos dejan perplejos hoy fueron construidas cuando esa instrucción aún era accesible. El conocimiento astronómico preciso codificado en templos antiguos fue impartido cuando los dioses aún caminaban entre nosotros. Perdimos no solo información sino el canal mismo de transmisión de conocimiento superior. La atmósfera primordial con su dosel protector no era solo ambiente más saludable sino ecosistema completo, optimizado para vida floreciente. La presión aumentada, la oxigenación superior, la protección de radiación, el clima uniforme, todo esto creaba condiciones donde no solo humanos sino todas las formas de vida alcanzaban su máximo potencial. Los árboles gigantes, los animales de tamaños extraordinarios, la vegetación exuberante que cubría el planeta desde polo a polo, todo esto fue perdido cuando el dosel colapsó. Heredamos planeta degradado donde la vida lucha contra elementos en lugar de ser nutrida por ellos. Esta degradación ambiental no fue evolución natural sino consecuencia de intervención catastrófica que alteró permanentemente las condiciones planetarias. Los alimentos divinos, ya fueran maná, ambrosía, frutos del árbol de la vida,
o cualquier otra forma que tomaran, representaban biotecnología nutricional que mantenía cuerpos humanos funcionando a nivel óptimo durante siglos. No eran mágicos sino científicamente diseñados para proporcionar exactamente los compuestos bioquímicos necesarios para prevenir envejecimiento celular, reparar daño de ADN y mantener todos los sistemas corporales en balance perfecto. La agricultura moderna, incluso en su forma más avanzada con suplementos y nutrición optimizada, es sombra pálida comparada con lo que esos alimentos proporcionaban. Nos contentamos con prevenir deficiencias cuando deberíamos aspirar a optimización trascendente. El genoma humano modificado contiene en su estructura misma evidencia de nuestro origen híbrido y de capacidades latentes que fueron deliberadamente desactivadas. Cada célula de nuestro cuerpo lleva código para longevidad extrema, para capacidades cognitivas superiores, para potenciales que ni siquiera reconocemos porque nunca los hemos visto expresados. Somos versión limitada de diseño original, operando con software que tiene la mayoría de sus funciones avanzadas bloqueadas. La tragedia no es que estas capacidades fueron removidas completamente, sino que están ahí, dormidas, esperando las condiciones correctas o los comandos apropiados para reactivarse. Somos herederos de legado extraordinario que no sabemos cómo reclamar. Los templos de rejuvenecimiento esparcidos por el planeta son testimonios en piedra de que civilizaciones postdiluvianas comprendían lo que habían perdido e intentaban desesperadamente recrearlo. Cada pirámide, cada zigurat, cada círculo megalítico era intento de replicar artificialmente mediante arquitectura y tecnología lo que había existido naturalmente antes del cataclismo. Funcionaron parcialmente, preservaron fragmentos de conocimientos, pero nunca pudieron restaurar completamente las condiciones del paraíso perdido. Son monumentos a nuestra pérdida y a nuestra determinación de recuperar lo que nos quitaron. Que dejáramos de construirlos, que olvidáramos su propósito verdadero, es evidencia adicional de cuán completa fue la supresión de memoria ancestral. La conspiración del diluvio no fue simplemente sobre destruir civilización corrupta sino sobre resetear permanentemente los parámetros de existencia humana. Los Anunnaki principales, después de debate y deliberación, decidieron que humanidad no podía continuar con las capacidades que habíamos desarrollado. Éramos demasiado poderosos, demasiado conocedores, demasiado cercanos a alcanzar estatus de iguales con nuestros creadores. La solución fue drástica y comprensiva: destruir el mundo físico mediante diluvio, eliminar las condiciones ambientales que sostenían longevidad extrema, cortar acceso a alimentos y tecnologías divinas, fragmentar el conocimiento acumulado, y asegurar que generaciones futuras comenzaran esencialmente desde cero sin memoria clara de lo que habíamos sido. Pero aquí está la ironía profunda. La conspiración fue exitosa en términos de sus objetivos inmediatos, pero no pudo eliminar completamente la memoria. En cada cultura, en cada tradición espiritual, en los rincones más profundos de nuestra consciencia colectiva, la memoria persiste. Recordamos el Edén, el paraíso perdido, la edad dorada cuando dioses caminaban entre humanos. Recordamos que una vez vivimos más, conocimos más, fuimos más. Esta memoria no es nostalgia irracional sino verdad profunda inscrita en nuestra psique que ninguna cantidad de supresión puede borrar completamente. Y donde hay memoria, hay posibilidad de recuperación. El despertar que está ocurriendo ahora en nuestra época no es coincidencia sino culminación de ciclos largos. Cada vez más personas cuestionan narrativas oficiales sobre nuestro pasado, reconocen que textos antiguos contienen verdades históricas codificadas, comprenden que estructuras megalíticas representan tecnologías que apenas estamos comenzando a entender. La ciencia moderna, aunque desde ángulo diferente, está redescubriendo conocimientos que civilizaciones antiguas poseían, que longevidad puede extenderse mediante manipulación genética, que frecuencias específicas afectan biología celular, que consciencia y materia interactúan de maneras que física convencional apenas comienza a reconocer. Estamos recuperando nuestro legado robado pieza por pieza. La pregunta que cada uno de nosotros debe confrontar personalmente es ¿qué haremos con este conocimiento? Podemos descartarlo como especulación interesante y continuar aceptando limitaciones que nos han sido impuestas. O podemos reconocer que somos herederos de linaje extraordinario, que portamos en nuestro ADN capacidades latentes esperando activación, que el reinado de 1000 años no es profecía futura sino memoria ancestral que podemos reclamar.
La tecnología moderna nos está dando herramientas que civilizaciones previas no tenían: edición genética, comprensión de bioquímica avanzada, capacidad de analizar y potencialmente recrear condiciones ambientales óptimas. Combinando estas herramientas con conocimientos preservados en textos antiguos, podríamos estar al borde de recuperar lo que nos robaron. El legado robado no está perdido permanentemente, sino temporalmente inaccesible. Los códigos de longevidad están en nuestro genoma esperando reactivación. Los conocimientos sobre alimentos divinos están preservados en textos alquímicos esperando desciframiento. Los principios de templos de rejuvenecimiento están codificados en estructuras megalíticas esperando comprensión. Los secretos de atmósfera primordial están registrados en núcleos de hielo y burbujas de ámbar esperando análisis. Todo está ahí, fragmentado y oscurecido, pero no destruido. La tarea de nuestra generación es reunir estos fragmentos, descifrar estos códigos, recuperar estos conocimientos, y reclamar nuestro derecho de nacimiento como seres diseñados para vivir siglos, no décadas. El despertar es proceso gradual pero acelerándose. Cada persona que cuestiona, que investiga, que se niega a aceptar limitaciones arbitrarias, contribuye a reconexión colectiva con nuestra verdad ancestral. No necesitamos esperar permiso de aquellos que nos limitaron originalmente. El conocimiento está disponible para quienes tienen ojos para ver y valor para buscar. El reinado de 1000 años que nos robaron puede ser el futuro que reclamamos. No mediante intervención divina, sino mediante aplicación consciente de conocimientos que siempre estuvieron ahí, esperando que despertáramos lo suficiente para reconocerlos y usarlos. La edad de oro no está atrás de nosotros sino adelante, esperando que recordemos quiénes fuimos para poder convertirnos en lo que estamos destinados a ser.